Hola, esta semana vamos a comenzar con la unidad número 2 que corresponde a proporcionalidad y porcentaje. Dentro de esta unidad vamos a trabajar con razones, proporciones, proporcionalidad directa, proporcionalidad inversa y porcentaje. ¿Ya? Eso corresponde, ¿cierto?, a lo que vamos a trabajar esta segunda unidad. Para esta semana vamos a trabajar con lo básico, ¿cierto?, de razones y proporciones. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejercicios, algunos ejemplos y van a quedar algunas guías disponibles para que ustedes puedan trabajar. Las vemos a continuación. ¿Ya? Veámoslo primero con respecto al tema de razones. ¿Qué es una razón, cierto? En matemática es una comparación de dos cantidades, ¿ya? De dos números distintos a través de la división. ¿Ya? Siempre la comparación entre estos números va a estar dada por la división, lo vamos a dejar expresado, ¿cierto?, como la división. En algunos casos los vamos a tener que hacer, ¿cierto?, esa división para resolver algunos problemas, lo vamos a ver más adelante en el tema de proporcionalidad, ¿ya? Pero directamente, ¿cierto?, una razón solamente es una división entre estas dos cantidades que nosotros vamos a comparar. Pueden ser cualquier tipo de cantidades, siempre se utilizan para comparar en distintos estudios, ¿cierto?, en la parte de estadística, en la preparación de ciertas fórmulas, ¿cierto? Nos piden cierta proporción entre los componentes, por ejemplo, ¿ya? El ejemplo que aparece ahí dice, por cada cucharada de café, ¿cierto?, se agregan 2 de azúcar. En este caso estamos comparando, ¿cierto?, las cucharadas de café con las cucharadas de azúcar, ¿cierto?, para preparar esta taza de café, y lo podemos escribir, ¿cierto?, como aparece ahí en pantalla, ¿cierto? Lo podemos escribir 1 partido 2, ¿cierto? 1 dividido 2, lo podemos escribir, ¿cierto?, como una división, o con palabras, ¿cierto?, se puede escribir 1 es a 2 o 1 por cada 2, ¿ya? En este caso estamos considerando primero las cucharadas de café, ¿cierto?, y las cucharadas de azúcar que estamos agregando, ¿ya? Si lo hubiéramos dicho al revés, nuestras razones hubieran quedado escritas al revés. En vez de 1 es a 2, ¿cierto?, 2 es a 1. Entonces depende del orden en que nosotros estemos considerando los elementos, o depende del orden en que nos estén preguntando, ¿cierto?, o el orden en que el problema nos esté dando la información. En ese mismo orden tenemos que escribir nuestra razón, ¿ya? Existe, ¿cierto?, nombres para cada uno de los valores de estos números, ¿cierto?, que nosotros estamos comparando, ¿ya? El valor que está arriba, ¿cierto?, o el valor de la izquierda, el primer valor que estamos considerando, se llama antecedente, ¿ya? Y el segundo valor, o el valor por el cual estamos dividiendo, ¿cierto?, o el valor de la derecha en el caso de la división, se llama consecuente. Si nosotros hacemos la división, ¿cierto?, entre estos dos valores, ¿ya?, obtenemos el valor que corresponde a la razón. En el ejemplo acá tenemos que 8 es a 4, ¿cierto? 8 corresponde al antecedente y 4 al consecuente. Si nosotros hacemos la división entre estos dos valores, el valor resultante, ¿cierto?, es 2, y ese es el valor de la razón. ¿Ya? Nosotros también podemos trabajar con razones equivalentes, ¿ya? Existen infinitas razones equivalentes a una que nosotros estamos trabajando. Generalmente nosotros tratamos de simplificar al máximo, ya trabajar con los números más chicos posibles, los números más pequeños siempre nos ayuda a hacer los cálculos de forma más fácil, ¿ya? Si son equivalentes, los cálculos al final nos van a dar resultados iguales, ¿ya? A pesar de que estemos trabajando con distintos números, ¿cierto? Si en este caso las razones son equivalentes, nos va a facilitar, ¿cierto?, los cálculos, ¿ya? Entonces, obviamente las razones más pequeñas, ¿cierto?, con números más chicos, nos va a facilitar, ¿cierto?, el cálculo o la escritura, ¿cierto?, o cualquier tipo de resolución de problema. Entonces, ¿cómo nosotros podemos obtener razones equivalentes? De la misma forma que trabajamos con las fracciones, ¿ya? Podemos amplificar si es que queremos un número más grande, o podemos simplificar, ¿cierto?, esta razón para encontrar una razón más pequeña, ¿cierto?, números más chicos, y simplificar nuestros cálculos, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos la razón 2 es a 4. Si yo quiero simplificar este valor, tenemos que buscar un número que divida antecedente y consecuente, ¿cierto?, y me dé valores de forma exacta. En este caso, ¿cierto?, se está dividiendo ambos términos por un mismo valor, en este caso por 2,
Y si yo divido el antecedente, que en este caso es 2, dividido 2, me queda 1, y 4 dividido 2, ¿cierto? Me queda 2. Me queda entonces una razón equivalente a la inicial, pero con números más chicos, ¿cierto? Que podría facilitar, ¿cierto?, cualquier tipo de cálculo. O en algunos casos, ¿cierto?, vamos a necesitar aumentar, amplificar, ¿cierto?, esta razón, y lo podemos hacer ¿de qué forma? Multiplicando, ¿cierto?, antecedente y consecuente por un mismo número. Siempre tiene que hacerse por un mismo número, y de esa forma nos va a quedar una razón equivalente. Si lo hacemos por números distintos, nos va a cambiar los valores de la razón y ya no va a ser, ¿cierto?, equivalente a la inicial. En este caso tenemos también el mismo ejemplo, 2 es a 4, ¿cierto? Y la estamos amplificando, la estamos multiplicando por 3, 2 por 3 me da 6 y 4 por 3, 12. ¿Ya? Esta razón también es equivalente al 2 cuartos y también es equivalente al 1 medio. ¿Ya? Si yo la simplifico, por ejemplo, si divido por 6, también me va a dar este mismo valor. ¿Ya? Son equivalentes entre ellas de la misma forma que trabajamos fracciones equivalentes. ¿Ya? Un ejemplo del uso, ¿cierto?, de razones, como les decía anteriormente. Va a depender, ¿cierto?, de los valores, y el orden en que me pidan, ¿cierto?, la razón es como nosotros la vamos a escribir. Por ejemplo, en el problema acá me dice: un curso tuvo los siguientes resultados de la primera evaluación: 24 aprobados y 18 reprobados. ¿Ya? Entonces, podemos representar, ¿cierto?, las siguientes razones. Me dice la razón entre los aprobados y los reprobados. Entre los aprobados, ¿cierto?, sabemos que son 24, ¿cierto? Y reprobados son 18. Esa sería la razón. O también de forma equivalente la podemos escribir como 24 es a 18 o 24 es a 18. ¿Ya? Lo podemos escribir cualquiera de esas formas, ¿cierto? Recuerden que son equivalentes. Y incluso podríamos simplificar, ¿cierto? Podríamos simplificar por 2, por 6, ¿cierto? Por 3, ¿ya? Nos podría quedar una razón equivalente. Lo importante acá es que la escribamos, ¿cierto?, en el mismo orden que nos están pidiendo. Veamos el siguiente. Nos dice la razón entre los aprobados y el total. ¿Ya? Sabemos que la cantidad de aprobados, ¿cierto?, son 24. 24, ¿cierto?, es a el total. Si sumamos los 24, ¿cierto?, más los 18, tenemos en total 42. También lo podemos escribir como 24 es a 42 o 24 es... ¿Ya? Y la última nos dice los reprobados y el total, en este caso es 18 partido 42, ¿cierto?, el total, o lo podemos escribir 18 es a 42, 18 es a 42. ¿Ya? Cualquiera de esas formas lo podemos representar, ¿cierto?, cualquiera de las razones. ¿Ya? Podemos también simplificar cada una de ellas y encontrar una razón equivalente. Podemos encontrar algún valor para simplificarla al máximo posible. ¿Ya? Eso con el tema de las razones. La razón siempre va a ser una comparación entre dos cantidades a través de la división. ¿Ya? Y va a depender del orden, ¿cierto?, en que nos pidan que nosotros vamos a anotar nuestras razones. Veamos el tema de proporciones también ahora. ¿Ya? ¿Qué es una proporción? Una proporción es una igualdad de dos razones equivalentes. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos 2 es a 3, ¿cierto?, como 6 es a 9. O lo podemos escribir 2 es a 3, ¿cierto?, como 6 es a 9. Cualquiera de las notaciones, ¿cierto?, que estábamos viendo para las razones son equivalentes también para las proporciones. ¿Ya? Entonces una proporción es una igualdad de dos razones equivalentes. Sabemos que son equivalentes o podríamos comprobar que son equivalentes. Por ejemplo, esta razón, si yo la amplifico por 3, ¿ya? 2 es a 3, si la multiplico por 3 y por 3, esto me va a dar 2 por 3, 6 y 3 por 3, 9, ¿ya? Que es la misma, ¿cierto?, que tenemos acá. Entonces ahí sabemos, ¿cierto?, que son equivalentes. Aquí solamente hay una amplificación o una simplificación y ahí podemos saber, ¿cierto?, que esta es una razón, una proporción, perdón.
Las proporciones, ¿cierto? Como lo veíamos en el ejemplo, se pueden escribir como división, ¿cierto? Como fracciones, ¿cierto? O de esta forma como división. Llamamos, ¿cierto? A estos términos como extremos y términos medios, ¿ya? También se lee, como lo hemos dicho anteriormente, A es a B como C es a D. En ese caso, ¿cierto? Son proporciones. Hay una propiedad que nos puede servir, ¿cierto? Para resolver distintos problemas. ¿Cómo nosotros podemos determinar, ¿cierto? Que una proporción cumple la regla, ¿cierto? De ser una proporción, ¿ya? O sea que ambas razones, ¿cierto? Son equivalentes. Una forma es como lo veíamos anteriormente, que buscar por qué número, si yo lo amplifico y lo simplifico, ¿cierto? Me dé la otra, ¿ya? Pero una forma directa es la propiedad fundamental, ¿cierto? De las proporciones, que dice que en toda proporción siempre se cumple que el producto de los medios es igual al producto de los extremos, ¿ya? Entonces, si yo hago la multiplicación, en este caso cruzada, me tiene que dar el mismo valor. Si me da el mismo valor, ¿cierto? Es una proporción, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo hago la multiplicación cruzada entre estos dos valores, extremos con extremos, ¿cierto? 8 por 6, que es lo que tenemos acá, ¿cierto? Me da 48, ¿ya? Y si yo hago la multiplicación cruzada, ¿cierto? Entre los términos medios, 4 por 12 también me da 48. Entonces, en este caso, esta es una proporción, ¿ya? ¿Para qué nos sirve esta propiedad fundamental? Para saber, ¿cierto? Si se cumple que estas dos razones son equivalentes, y una aplicación, ¿cierto? Que utilizamos siempre para resolver problemas es buscar alguno de los valores dentro de la proporción que nos falte, ¿ya? O lo que comúnmente utilizamos como regla de 3 simple, ¿cierto? Si nosotros tenemos 3 de estos valores y nos falta uno, podemos calcular el valor que falta, ¿ya? Regla de 3 simple, ¿cierto? O regla de proporcionalidad, utilizando la propiedad fundamental, es esto. Si hacemos la multiplicación entre medios, entre extremos, ¿cierto? Y entre medios, nos tiene que dar el mismo valor, ¿ya? ¿Cuál es la aplicación, cierto, que les decía? Si nosotros igualamos, resolvemos, cierto, la multiplicación entre extremos y medios dentro de una proporción, podemos despejar alguno de los valores que faltan, ¿ya? Entonces, en el ejemplo que tenemos acá, si nosotros hacemos la multiplicación, nos falta un valor, queremos determinar cuál es el valor X para que se cumpla que esto es una proporción. Si hacemos la multiplicación entre estos valores y entre estos valores, ¿cierto?, nos va a quedar una ecuación que podemos resolver. Entonces, si yo multiplico 12 por x, me va a quedar 12x, y si hago la multiplicación, 15 por 20, ¿cierto? En este caso, podemos mantener el 12x, y si hago la multiplicación, me quedan 15 por 20, ¿cierto? Son 300. Y finalmente tengo que dividir ese 12 que estaba multiplicando, ¿cierto? Dividido 12 y me va a dar el valor que corresponde a la x. En este caso son 300, ¿cierto? Dividido 12, 25, ¿ya? Para que se cumpla, ¿cierto?, que este valor sea esta igualdad sea una proporción, el valor de x, ¿cierto?, tiene que ser 25, ¿ya? Estamos aplicando la propiedad fundamental de las proporciones. Multiplicamos extremos con extremos, medios con medios, ¿cierto? Y al despejar nos va a quedar una incógnita, ¿cierto? En este caso la x nos va a dar cuál es el valor que falta, ¿ya? O esto es lo que se utiliza generalmente como regla de 3 simple, ¿cierto? Por ejemplo, 15. ¿Ya? Y hacemos la multiplicación entre estos dos valores. Va a quedar 15 por 20 y dividido por el tercer valor que queda solo, ¿cierto? Y me va a dar exactamente el mismo valor, ¿ya? Lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas, estamos haciendo el mismo procedimiento, ¿ya? Para eso vamos a aplicar proporcionalidad en este caso para resolver ese tipo de problemas, ¿ya? Utilizando, ¿cierto?, la regla fundamental de las proporciones, ¿ya? Con eso es lo que vamos a trabajar esta semana, con razones y proporciones. En la plataforma, ¿cierto?, vamos a trabajar esta semana con 3 guías, ¿ya?
La primera guía es solamente de razones. Son un par de páginas bastante rápidos, ¿ya? En el caso de la primera parte de la guía de razones, tienen que escribir razones equivalentes. Entonces, ¿qué tienen que hacer acá? Amplificar o simplificar. Por ejemplo, yo podría amplificar por 2 y voy a obtener una razón equivalente. Hagámoslo aquí de inmediato para este ejemplo. Por ejemplo, si yo amplifico por 2, ¿ya? Me va a quedar 18 partido 24 y ahí ya tengo una razón equivalente. Podría amplificar, por ejemplo, por 3 y 3 por 9 son 27, 3 por 12 es 36 y ahí tenemos otra razón equivalente, ¿ya? Y eso pueden hacer. Multiplicar por cualquier número, por 5, por 10, por 15, ¿ya? O simplificar en el caso que se pueda y ahí van a obtener razones equivalentes para cada una de ellas. Para la segunda parte, escribir las razones en forma de fracción. 144 páginas en 12 días, entonces la razón entre las páginas y los días que lee, 144 es a 12 y eso es todo. Ahí lo pueden simplificar, ¿cierto? Al máximo cuando se pueda. Para la parte 3, hallar el valor de m que hace que las razones sean equivalentes. Entonces podemos utilizar, ¿cierto?, proporciones para resolver 6 es a 7 como m es a 28 y lo pueden resolver, ¿cierto?, como una proporción, ¿ya? Y un par de problemas bastante simples, ¿cierto?, que tienen que contestar ahí abajo. Para la segunda guía, solamente de proporciones, determina en cada caso si las razones forman una proporción. ¿Qué hacemos? Aplicamos la propiedad fundamental. Multiplicamos cruzados, si nos da el mismo valor, corresponde a una proporción, ¿ya? Si no, le anotan ahí, ¿cierto?, no es una proporción. Resolver, ¿cierto?, proporción, aquí nos falta un valor. Y lo mismo para los problemas que vienen a continuación, ¿ya? Y como en esta asignatura, ¿cierto?, estamos trabajando con la resolución de problemas, también vamos a trabajar con, no solamente en la primera unidad, en esta unidad también vamos a tener algunas situaciones de aprendizaje, ¿cierto?, que corresponden a problemas aplicando lo que estamos viendo de razones y proporciones. En este caso es autitos de colección, el primer problema. Nos dan estos autos de escala, ¿cierto? ¿Cuál es la razón en la que están? Por ejemplo, este pequeño auto 7 centímetros y así sucesivamente dependiendo de la escala. Entonces ahí ustedes tienen que calcular para los distintos autos que aparecen acá, ¿ya? Esos son los problemas que vamos a trabajar esta semana.